Trabaja en tu obituario. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Obituario. No me digan que no habían escuchado obituario. ¿Qué es el obituario? Es complicadísimo el obituario, porque el obituario es lo que se pondría en una publicación fúnebre. Y no es porque vaya a ser técnico el mensaje, pero eso a veces ponemos 1975-2030. Y ese guioncito resume toda nuestra vida. Todo nuestro proceso, todo lo que ha sido de nosotros. Y el obituario son aquellas palabras, aquel comentario, aquel resumen de aquello que caracterizó nuestra vida, nuestro ser, lo que hicimos, lo que no hicimos. Y hablo de la verdad. Debemos trabajar en nuestro obituario. Porque de nada sirve llegar a ese tiempo de nuestro fin y que alguno mienta diciendo, era un buen hombre, como se suele decir, ¿no? Era un buen padre, era un buen, yo qué sé, creyente. Y los demás dicen, sí, pero en realidad todos piensan por dentro, más o menos. No dejemos que otros escriban nuestro obituario. Escribamos nosotros nuestro obituario en aquellas cosas que dejamos impresas en los que nos ven, en los que nos rodean. ¿Sabían que, aunque no lo queramos, todos los días estamos trabajando en nuestro obituario? Estamos trabajando en nuestro obituario, en aquellas cosas por las cuales nos van a recordar. Estamos haciendo un estudio del libro de Eclesiastés y hoy nos toca el capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Si no leemos con entendimiento estas cosas, como les dije al inicio, puede ser muy decepcionante leer el libro, muy deprimente, pero hay mucha sabiduría en aquellas cosas que intenta comunicar, ¿no? Obituario dijimos que es el resumen de aquello que nos ha destacado. Justo ayer, cuando iba rumbo a Las Piedras, en una de esas cortadas por Canelones, me equivoqué, pasé por otra calle que no suelo pasar, y había una escuela, capaz que alguno la conoce, que dice Alfredo Nobel. Alfredo Nobel. Y pensé, ¿saben quién era Alfred Nobel? ¿Alguien sabe? Nada. ¿Nobel? ¿Le suena para con Nobel? ¿Tampoco? Qué poca cultura. Ahora cuando les diga, claro, cuando les diga a quién me refiero, ¿no? Pero Alfred Nobel, un día tenía un hermano, este hermano falleció. Él fue, agarró el periódico, esto es cierto, ¿no? Agarró el periódico, empezó a mirar a ver qué se había puesto en el obituario de su hermano. Y empezó a leer allí, dice, inventor de la pólvora. Pero ese fui yo. Se habían equivocado en los medios y habían pensado que él había muerto y era el hermano que había muerto. Entonces tuvo la oportunidad de leer su propio obituario en vida de lo que hubieran escrito de él. Y él pensó cuando leyó aquello, me van a recordar porque inventé la pólvora, un elemento, un legado destructivo, un legado para las guerras. No puede ser. Y tuvo la oportunidad de reescribir su legado. Alfred Nobel. ¿Y saben qué hizo? Dedicó sus fortunas, sus inversiones para aquellos que promovieran la paz en el mundo. Dinamita, no pólvora. Dinamita.
La dinamita, me dice Lucas. ¿Se acuerdan de todo chino? Claro, es cierto, la dinamita, me corrige. Está bien, sí. La dinamita, por eso le dije, estamos falta de cultura, ¿eh? Pero la dinamita, con un buen propósito, pero dijo, me van a recordar porque hice un elemento de destrucción para el hombre. Dijo, no puede ser eso. Voy a cambiar mi obituario. Invirtió su fortuna y sus inversiones, que eso sigue todavía invertido, de tal manera que todos los años genera una cierta cantidad de dinero, y ese dinero es realmente el premio Nobel de la Paz. Entonces, cuando hablamos del Nobel, recordamos, el del premio Nobel de la Paz. ¿Pero de dónde sale ese dinero del premio Nobel? De ese hombre. De ese hombre, porque quiso cambiar su obituario, que no lo recordaran por aquello de guerra, sino por aquello que traería paz a otros, ¿no? Y yo me pregunto, o deberíamos preguntarles a nuestros más cercanos, ¿qué cosas van a escribir de nosotros? ¿Qué cosas escribirían de mi vida ustedes, por ejemplo? Porque eso sería el verdadero obituario. Vamos a leer ahí en Eclesiastés los siguientes versículos. Eclesiastés, volvemos a leer el versículo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor aquello, pero porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados, de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En primer lugar, importa cómo vivimos. Importa cómo vivimos. Ahí en el versículo 1 dice, mejor es la buena fama. La Nueva Versión Internacional usa la otra traducción, dice, mejor es el buen nombre. La buena fama, el buen nombre, por aquello que se nos conoce. Dice que el buen ungüento. Para nosotros decir ungüento hoy día no tiene demasiada significancia, pero el buen ungüento en aquellos tiempos hablaba de posición, hablaba de riqueza, hablaba de prosperidad, hablaba de un estatus. Entonces dice acá el predicador, mejor es la buena fama que esa posición elevada, ese estado de prosperidad allá arriba. Y también conjuga allí con la muerte, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Y cómo es eso, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Pensando en esto de lo que es la construcción de nuestro carácter, la construcción de nuestro obituario, de aquello que dejamos impreso. Cuando morimos, se acabó nuestro trabajo en ese aspecto, ya que otros lo escriban. Pero cuando nacemos, tenemos toda la vida por delante, todo el trabajo
de construir la persona, el carácter y todas estas cosas que de alguna manera vamos a dejar. Esas cosas que construimos, dice, son mejores que la prosperidad. Son mejores que las riquezas o todo el dinero que podamos acumular. Es mejor es la fama o el buen nombre o la reputación, porque eso nos va a sobrevivir a la tumba. Eso es el obituario. Eso es lo que van a recordar de nosotros. Y todavía hoy tenemos la oportunidad, como este hombre Nobel, de seguir escribiendo nuestro obituario. Porque a veces no se recuerdan las cosas muy viejas, sino a veces las cosas más frescas de los últimos tiempos en los cuales estamos. Entonces, mientras respiremos, tenemos oportunidad de estar escribiendo estas cosas. Y la pregunta es, ¿quiénes somos? Porque lo que somos es más importante, según el predicador, de lo que tenemos. Lo que somos es lo que tenemos que cuidar, forjar, trabajar, pulir en alguna manera. Yo te pregunto, ¿qué se dice de ti? ¿Qué se dice? Nuestro nombre, ¿de qué es referencia? ¿De algo bueno o de algo malo? Cuando hablamos de ese guioncito, 1975, un año muy importante de la historia. 2030, una proyección aceptable. Ese guioncito al medio, que es chiquitito, ese guioncito contiene toda nuestra existencia. Contiene todo lo que hemos sido. Y de ese guioncito se entresaca para escribir el obituario. ¿Por qué tan cortito? Porque ciertamente la vida es como una niebla que hoy es y mañana se desvanece. No sabemos. Algunos dicen, pero lo pusiste muy corto, 2030, nos falta tanto tiempo. Pero no sabemos. Capaz que hasta me pasé del tiempo en el tamaño de ese guioncito que le pongo de 1975 hacia adelante. Por tanto, lo que grabemos en los corazones es lo que nos va a sobrevivir a nosotros. Y lo que grabemos en los corazones podrá ser en alguna manera una antorcha, una guía a aquellos que piensen o consideren lo que fue nuestra vida y les sirva para llegar incluso a la vida eterna. Dice, no desmarquen acá, 2 de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Cuando hablaba Pablo cuando decía quién, y dice, ¿vos quién sos? Traducido así a lo simple, para venirnos a decir cosas. Dice el versículo 2, nuestras cartas de presentación sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice el apóstol Pablo, nuestras vidas, vuestras vidas son cartas. ¿De qué hablan nuestras cartas? ¿De qué hablan nuestras vidas? Dicen, sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, o sea, por la enseñanza, por la predicación, por el Evangelio. Dice, sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros. Dice, esta es nuestra presentación. Eso es lo que se tiene que decir de nosotros, eso es lo que se tiene que ver de nosotros. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo a la iglesia? Porque después también va a decir que somos embajadores, que somos reconciliadores, todas estas cosas, porque hay una responsabilidad y compromiso en aquellas vidas donde se ha escrito lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Saben dónde va a atacar el enemigo?
al Evangelio, a la predicación, a las iglesias. ¿Sabes dónde lo va a atacar? En tu testimonio, en mi testimonio. En esas cosas el enemigo va a atacar porque no quiere que se lea en alguna manera algo claro de lo que es la verdad o el testimonio mismo de la fe. Apuntará a tu fama, apuntará a tu carácter, apuntará a todas esas cosas, a todo aquello que en alguna manera pueda hablar de la fidelidad del Señor Jesucristo. Puedo pensar en Jesús. ¿Qué decían de Jesús? Comedor y bebedor. Se junta con publicanos, no tiene reparo con quien anda. ¿Por qué querían decir eso de él? Puedo pensar en los discípulos sediciosos, hablando contra el imperio, hablando contra el templo, contra los judíos, contra las tradiciones. Puedo pensar en José. ¿Recuerdan José en la casa de Potifar? Él quiso guardar su testimonio y sin embargo la mujer de Potifar dice: has traído un hebreo para deshonrar nuestra casa, deshonrarme a mí. O sea, ¿qué es lo que el enemigo va a atacar en alguna manera? Cuidar el nombre, cuidar el testimonio. Es importante porque es parte de nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros somos es lo que representa de Cristo, lo que se ha escrito en nosotros. En ocasiones podemos caer en aquello de decir: no importa lo que la gente diga, piense lo que quiera. Si pensaron de Jesús, pensaron de los discípulos, pensaron de todos ellos, que lo hagan también conmigo, no pasa absolutamente nada. Pero eso es orgullo. Eso es orgullo en alguna manera. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante, ¿pueden ver un patrón ahí? Un patrón en la línea del tiempo. Dice: a los profetas, a ustedes y a los que vengan después de ustedes. Vituperios y persecución, intentando callar el testimonio de la verdad. Vemos un patrón en estas cosas. Entonces es importante. Y justamente por eso el libro de Eclesiastés comienza así y nos va a enseñar mucho, porque hay una palabra que se repite en todos esos versículos que leímos. Capaz ya se dieron cuenta de cuál era. De 5 letras. ¿Alguien se dio cuenta? Mejor. Mejor esto que aquello. Mejor aquello que lo otro. Mejor. Es la palabra que se repite allí. Dice: mejor es la buena fama que el buen nombre. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y así continuamos en el resto de los versículos. Mejor es esto que aquello que lo otro. Es interesante que esta sección, acá el predicador nos intenta mostrar lo importante de elegir lo mejor en las posibilidades que tenemos. Elegir lo mejor en nuestras acciones, en nuestras determinaciones. Y nos presenta la conjugación entre algo adverso y algo favorable. Elegir lo mejor entre las dos cosas. Entre el nacimiento y la muerte, entre el luto y el banquete, entre la risa y la tristeza, entre la reprensión y la canción, etcétera, etcétera. Pero la clave es el versículo 14, que dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera,
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Tanto el gozo como la adversidad son oportunidades que Dios nos da a nosotros para que en medio de esas oportunidades, cualquiera sea de las dos, podamos escoger lo mejor para edificar nuestras vidas delante de Él, para formar nuestro carácter. A veces nosotros nos equivocamos y elegimos lo más fácil, lo más conveniente, pero ¿es lo mejor? No. Porque vamos a ver que la mayoría de las elecciones que dicen allí son justamente las que no elegiríamos nosotros, sino lo contrario, dicen mejor es aquello que esto. Elegir bien en las situaciones nos permite crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría. Entonces, en primer lugar, es importante cómo vivimos. En segundo lugar, según este versículo 14, vamos a ver, todo depende de Dios. Podemos decir, de todo se aprende. Me gusta esa frase que a veces me gusta usarla seguido. De todo se aprende. De todo. O sea, no hay nada de lo que no podamos aprender algo bueno para nuestra vida. Podríamos decir que los días de adversidad son, por lo menos eso me parece a mí, son los días en los cuales mayores enseñanzas podemos sacar para nuestra vida. Son los mejores maestros para nosotros. Si estamos atentos, como decía ayer en el versículo 14, en el día de adversidad, considera que a Dios y elegir conforme al temor de Dios las cosas que hacemos. Pensamos en la construcción de nuestro carácter y podemos pensar también en lo que es un diamante en bruto. A veces decimos, somos como diamantes en bruto, a veces más brutos que diamantes, pero somos como diamantes en bruto. Y hay algunos aspectos importantes en el trato del diamante para que adquiera un valor real, y son el corte, los cortes que se le hace, la claridad, el color y los quilates. Estas cosas son las que se deben buscar en el diamante, pero a veces para alcanzar la claridad lleva demasiada cantidad de cortes por lo que es el trabajo de los ángulos con la luz y la perfección y todo ese tipo de cosas. Un diamante bien cortado se achica, pero vale más. Un diamante grande, si no está bien cortado, vale menos. Vale menos. Es importante que nuestro carácter a veces sea cortado. Cortado en muchos sectores, en muchos lugares, en muchos aspectos, porque realmente el hombre, su carácter, el buen carácter se forma a través de la presión que sufre y se pule por la misma fricción. Como cuando agarramos una lija y empezamos a friccionar una madera hasta llevarla a ese estado bien lisito, bueno, también nuestra vida, nuestro carácter se va puliendo por la misma fricción que vamos sufriendo. Por eso decimos que en el día de la adversidad considera, tal vez eso sea lo mejor. Ahora, cuando digo esto, también quiero señalar que el carácter no evoluciona con los años. ¿Sabían eso ustedes? Cuando sea mayor, ya voy a haber pasado muchas cosas y tendré un carácter bueno. Eso no es necesariamente cierto, porque el carácter no evoluciona. El carácter se ha de trabajar, se ha de moldear. ¿Y cómo se hace eso? Por los golpes, por la adversidad, por las cosas, según acá el pasaje, que elegimos. Si sabemos y aprendemos a elegir lo mejor, entonces creamos un buen carácter, un legado en nosotros. Yo les pregunto a ustedes, según el versículo 3, por ejemplo, díganme la verdad que van a elegir. Mejor es el pesar que la risa. A ver, ¿qué elegirías, Paulina? ¿El pesar, la tristeza o la risa? La risa, claro.
¿Quién va a elegir el pesar o la tristeza? Todos queremos la risa, pero acá se habrá equivocado acá el predicador entonces, porque dice, mejor es el pesar, pero no es lo que yo elegiría. Pero nos muestra que no siempre elegimos correctamente nosotros, porque no sabemos realmente el resultado o los propósitos de aquellas cosas, pero mejor es, dice, la tristeza, el pesar o el dolor que la risa. ¿Y saben por qué? Estas cosas no son ajenas a Dios tampoco. Dios no está solamente donde hay risa, donde hay gozo, donde hay paz. Dios está en todos lados y aún en esos tiempos de adversidad está cuidándonos a nosotros, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestro entendimiento y trabajándolo. El dolor a veces puede hacer pensar que, bueno, Dios se ha alejado, me ha alejado un poco de Dios, pero si lo pensamos bien, ¿cómo trabaja el dolor? Piensen en algún momento en el cual ustedes hayan sufrido un dolor grande, un dolor fuerte, lo que fuere, no de cabeza o de estómago, un dolor en la vida, ¿no? El dolor nos ayuda a ordenar prioridades, por ejemplo. ¿O no es así? Nos ayuda a entender un poco más las cosas que son y no son importantes. Una fiesta, ¿nos ayuda a eso? Al revés, una fiesta nos pide más fiesta y nos saca del orden de lo que es lo correcto y lo prioritario. Aún así, los tiempos de tristeza nos permiten crecer y madurar a nosotros. Para un niño a veces todo es risa, todo es alegría, no hay preocupación, entonces se desarrolla, pero no necesariamente está maduro. Maduro es cuando empieza a enfrentarse con la vida, con las cosas, tener que tomar decisiones importantes. Ahí comienzan los procesos de maduración. Por eso decimos, algunos maduran más pronto y otros más tarde. Porque no todos sufren los mismos procesos en la vida ni al mismo tiempo. Algunos necesitan madurar ya con 5 o 6 años, porque no tienen otra opción. Los tiempos de tristeza nos permiten hacer eso. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Se los leo, es un versículo ya conocido. Esto es un consejo de Salomón, ¿no? Pero él que eligió. Justamente, él vivió la risa y después la dice a nosotros, no. Claro. Elíjame. Justamente eso es la gran conclusión a la que él llega. Él desperdició su vida. Con toda la sabiduría que tenía, quiso experimentar todas las cosas y las grandes conclusiones son, todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces nos adelanta mucho trabajo a nosotros. si realmente escuchamos estas cosas. Dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es acaso? La alegría, la fiesta, el regocijo, el tiempo de despilfarro, ¿son esos tiempos los que me permiten crecimiento? O como dice Santiago, alégrate en los tiempos adversos, porque son los tiempos adversos los que me permiten que crezca mi fe, mi paciencia y todas estas cosas. Gracias. Pruebas, sufrimientos son más aprovechables por Dios y para Dios que a veces los tiempos de fiesta nada más. Para ir terminando, dice allí en Eclesiastés 7, el 13, 14, otra vez leemos. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él.
considera. Dice, si Dios torció algo, ¿qué significa eso? ¿No podemos enderezarlo? ¿Podemos nosotros entender por las determinaciones de Dios? A veces nos gustaría enderezar muchas cosas. Nos gustaría hacer cambios en procesos, cambios en determinaciones. Nos gustaría hacer cambios capaz en el desarrollo de nuestra vida. Capaz a mis hijas les gustaría hacer cambios en cuanto a la crianza que sufrieron. No sé, es posible, pero eso en alguna manera no es también intentar enderezar lo que Dios torció. En ese sentido, torcido no es que esté mal hecho, sino que Él le ha dado una curva específica o un ángulo específico en el cual nosotros no llegamos a entender, porque nos gustaría que fuese todo más simple, más recto, más directo. Dios dobla las cosas. A veces hay sufrimiento, a veces hay dolor, pero es para que nosotros podamos conocer mejor y depender más de Él en todo momento, en toda circunstancia. Algo debemos saber: Dios es siempre bueno. Dios no se equivoca en ninguna de las cosas que hace, pero también es poderoso para hacer lo que quiere y no depende de nuestra instrucción, ni nuestro susurro, ni nuestra queja. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente estar delante de Él y decir: confío en ti. Confío en por qué haces estas cosas y de esta manera, porque creo en ti. Enséñame, dame sabiduría, como decía Santiago también, capítulo 1, versículo 5. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿En qué circunstancia? Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando sea probada la fe, cuando sea probada la paciencia. ¿Saben qué? Dios no desperdicia nada. No desperdicia nada. O sea, Dios no solamente se va a valer de un tiempo ordenado como este, un tiempo oportuno, un tiempo donde todo está perfectamente calculado para desarrollarnos, que lo hace, porque es un Dios de orden, pero también utiliza los tiempos en los cuales nuestra vida puede parecer caer en un caos, caer en esas curvas, caer en esos tiempos de adversidad, la casa de luto, lo que fuere. Porque Dios no desperdicia nada. Nosotros sí desperdiciamos las oportunidades porque no elegimos lo mejor. Elegimos en base a nuestra vista y no mirando a Dios. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 2:9, ¿sí los leo? Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No saben nosotros entenderlas ni calcularlas en nuestra proyección, la diagramación de nuestra vida, porque Dios ha preparado cosas que ni siquiera hemos llegado a ver, y tiene cosas especiales, pero para aquellos que le aman. Si le estoy amando y mirando, entonces las voy encontrando. Pero si voy eligiendo no lo mejor, sino en base a mi vista terrenal, entonces me voy perdiendo en el camino, y entonces sí, tal vez todos esos tiempos habrán sido derrochados o desperdiciados para el desarrollo de mi vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No a todos los creyentes todas las cosas ayudan a bien. No. A los que aman a Dios. A los que son capaces de en todo momento decir: creo en ti, confío en lo que estás haciendo, te voy a seguir, voy a elegir lo mejor, no lo que me conviene ahora, lo que me edifica y todas estas cosas. Un hombre o una mujer que confía en Dios tiene que alegrarse en los tiempos buenos, como dice, alégrate en el día bueno, y también en el día malo simplemente considera qué enseñanza hay en ellos.
Los días buenos, aprovechenlos. Ese es el gran consejo de Salomón. A veces pensaba en la crianza, por ejemplo, de los hijos. Cuando son chiquitos, son alegría en la casa, con mucho, con pocas cosas, y a veces los padres no aprovechamos tanto esos tiempos porque estamos demasiado preocupados en conseguir cosas para ellos, pensando que eso es el bien de ellos. Hoy día, más que antes todavía con los avances de la tecnología y los juguetes y las cosas, pero después llegamos a otra edad en la cual los hijos empiezan a tomar alas y se van, pero ahora sí podían disfrutarlos y se fueron. Aprovéchenlos. En el día del bien, goza del bien. Y no pienses en acumular para el día de mañana, porque no sabemos qué ha de ser el día de mañana. Eso es un buen consejo de Salomón. Cuando los tiempos sean buenos, sé feliz, porque van a venir los tiempos en los cuales no sean todas las cosas absolutamente buenas. Pero cuando los tiempos sean malos, entonces ¿qué hago? Tengo paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. ¿Y por qué necesito eso para ser perfectos y cabales? Sin que me falte cosa alguna. Todas las cosas son útiles. Y quiero decir que esto nos ayuda a pensar que Dios es soberano. Pero no en el concepto soberano que algunos tienen de tirano. Porque algunos dicen Dios es soberano y simplemente Dios determina con punto y coma todas las cosas y no tengo más remedio y lo que va a pasar. No, eso es tirano. Soberano es control, gobierno. Nada se escapa a sus ojos, a su mirada, a sus designios, pero no es determinación, porque el hombre va, si no en vano diría, escoge lo mejor. El hombre va escogiendo lo mejor. Dios en su soberanía está gobernando sobre todas las decisiones que hacemos nosotros, pero no imponiéndonos las decisiones. Si no sería muy fácil para nosotros. No tendríamos tanta responsabilidad de construir nuestro carácter. Dios lo construyó de esa manera y ya está, ¿no? Hay ocasiones en las cuales se reparten las cartas. Me gusta jugar las cartas, no voy a decir a qué juego, porque algunos me van a tildar así, Pero cuando jugamos las cartas, nos tocan las cartas, 3 cartas, ahí decimos, no, tengo que jugar con las cartas que me han tocado. Entonces no es poca, no es que puedo cambiar algunas cartas, tengo que jugar con las cartas que me han tocado. Y en nuestras vidas nos llegan determinada cantidad de cartas y debemos buscar la capacidad de Dios para jugar, en alguna manera, con esas cartas el mejor juego de nuestra vida. Un juego que realmente glorifique a Dios, le lleve gloria a su nombre en todas las cosas. A veces le pueden tocar cartas como le tocaron a Job. ¿Quién quiere esas cartas? Nadie quiere ese manojo de cartas que le tocó a él. Algunos dicen, le tocó la ley de Murphy. ¿Saben qué es la ley de Murphy? Si algo va a salir mal, va a salir mal. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Esa es la ley de Murphy. Pero yo no creo en esa ley de Murphy. Yo creo en la ley de Dios. Mis caminos son inescrutables. Inescrutables. Confía en Dios. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Dios busca lo mejor de nosotros. Y el último pasaje que les voy a leer, de Hechos 7:54, a modo de ejemplo nada más. Hechos 7:54. Dice así. Hablando de Esteban, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él,
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué pasó con Esteban? Él tenía una situación muy difícil y tenía que escoger en ese momento cómo reacciono, qué hago, cómo reaccionas tú si estás así todo atacándote, amenazándote y te agarran piedra y te empiezan a tirar. Capaz que algunos se acuerdan hasta de la madre de ellos, ¿sí? O cosas por el estilo. Qué triste, ¿no? Pero acá este hombre, Esteban, uno de los diáconos evangelistas, dice que puso sus ojos en Jesús. Él tomó una decisión, escogió lo mejor. No puso los ojos en aquellos, sino en Jesús. Y Dios le permite ver los cielos abiertos, contemplar aquella magnificencia, aquella gloria, aquel esplendor. ¿Cuál fue el obituario de Esteban? ¿Qué obituario le pondrían a Esteban? ¿Fiel hasta la muerte? Podría ser. O ustedes se les podrá ocurrir, algunos el primer mártir cristiano, y así otros por el estilo. Cada uno puede elegir el que más le llame la atención, pero lo cierto es que no importa. El obituario que elijamos de este hombre es un legado útil. Es un legado útil que nos permite a nosotros en alguna manera encontrar en su ejemplo una guía, un horizonte, una forma de ser. Que los aspectos sobresalientes de nuestro carácter realmente de alguna manera hablen del Señor Jesucristo. Eso será un buen obituario, algo por lo cual nos pueden recordar las siguientes generaciones. Hasta aquí vamos a dejar el estudio en Eclesiastés. Vamos a seguir en el versículo 15 en adelante el próximo domingo. Eclesiastés capítulo 7, léanlo, repásenlo y trabajaremos sobre ello. Vamos a orar. Padre, damos gracias en este tiempo, damos gracias en esta hora porque tu palabra es preciosa, nos desafía continuamente, Señor, no nos permite estar quietos ni dormirnos en nuestros corazones ni en nuestro entendimiento. Permítenos, Padre, realmente trabajar en nuestras vidas. Trabaja, oh Dios, danos capacidad en medio de toda circunstancia, ya sea de dolor o de alegría, de escoger lo mejor, aquello que realmente nos permita crecer conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que esas cartas que se puedan leer sean realmente preciosas y útiles a todos los hombres y en todo lugar. Padre, gracias te doy, Señor, y te pido que tú nos ayudes en estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.